Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal, una semana más. Estamos aquí en Radio Agricultura, en Agricultura TV, junto a Ignacio Briones en la semana posterior a las primarias. A las primarias, sin elecciones, sin invitados, nadie se atrevió a venir a comentar las primarias, así que parece que generó demasiado. Vamos a tener que comentar nosotros tirarnos a la piscina, Sí, con pues libertad, como caracteriza este programa, con mucha libertad. Oye, más preguntas que respuestas, pero una semana que ya ha permitido decantar algunas cosas, ¿no? La primera, yo te diría, es el triunfo realmente aplastante. Claro, aplastante. Dentro de un contexto de poca participación, no fue una participación muy alta, fue el 9%, pero el Partido Comunista en el mundo, en el pueblo de la izquierda de Chile, arrasó, sacó 60%, con 825.000 votos, Janet Jara, y Carolina Toá impresionante, menos de la mitad, 28% y 385.000 votos, ¿no? Ya Gonzalo Vinter, Jaime Mulet, muy abajo, 9%, 2,7%. Pero yo te diría que ese es como el primer hecho que es impresionante, ¿no? Que el Partido Comunista, un partido más bien periférico, siempre ha tenido su votación, su electorado duro en torno al 5% del electorado total, digamos, pero aquí dentro de la izquierda sacaron 6 de cada 10 votos, una cosa bien impresionante. Eso es lo primero. Lo segundo es que se abre de cara a la primera vuelta en noviembre un escenario que es extraño, ¿no? Porque en general más bien uno pensaría que la izquierda tiende a la fragmentación y ahora la derecha es la que tiende a la fragmentación, porque vamos a tener una sola candidatura por el lado de la izquierda, salvo que surja alguna nueva candidatura, pero es poco probable, porque el gobernador de Valparaíso que quería ir con Janet Jara muy difícil, porque ganó el Partido Comunista, entonces no cubre ese flanco que él quería cubrir si es que ganaba Carola Toá, y en cambio por el lado de la derecha hay, a lo menos uno diría 4 candidaturas derecha, centro derecha, entre Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi, ¿no? Que no es de derecha, pero apunta un electorado bien de centro derecha, uno podría decir. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que algo que se daba como muy cierto, hoy día da la impresión de que es más incierto, ¿no? El resultado de la elección de noviembre hoy día parece más abierto. Janet Jara parece ser una candidata bien competitiva. Algunos se confían porque es comunista y los comunistas es muy difícil que gane una elección general, pero con lo que hablábamos, ¿no? La fuerza de su triunfo, la fragmentación por la derecha, y las características y particularidades de cada candidatura, esto, por lo menos la impresión que a mí me queda es que está bien abierto. Discrepo algo. Yo creo que lo primero es calmitiza, como dicen, hay que tomar distancia respecto a los resultados de esta elección, no sobreinterpretar lo que significan, porque desde ya, como tú dijiste, por muy aplastante que haya sido el triunfo de Janet Jara, por sus características personales, una buena candidata, empática, etcétera, votó 1.300.000 personas, que de hecho son 500.000 personas menos que la suma de las primarias anteriores, que solo fue de la izquierda, Frente Amplio y Partido Comunista. Claro, sin socialismo democrático. Y más la propia que hizo el socialismo, son 500.000 votos menos. Entonces, la primera pregunta es, ¿se pueden sacar conclusiones de un universo de 1.300.000 votantes, que es como un 10% del padrón total? Yo creo que no. Esa es la primera cuestión. La segunda cosa es que no cabe duda que Janet Jara es una buena candidata en los tiempos modernos. Ella es divertida, es empática, ha tratado de minimizar y olvidar, de meter en un cajón su chapa de comunista. Y yo nunca he sido partidario de las campañas del terror, pero yo creo que los chilenos tienen bastante claro qué es lo que representa el Partido Comunista en Chile. Es más, si uno hace doble clic, yo le asigno una bajísima probabilidad a Janet Jara, y creo que está sobreinflada respecto a su votación del fin de semana, por una razón bien sencilla. Y estamos comentando en este programa, a menos que nuestro país nos hayamos vuelto completamente locos y bipolares, claramente el péndulo de la política en Chile pasó del octubrismo, ¿no es cierto?, cuyo manifestación institucional fue el primer proceso constituyente, luego se movió al segundo proceso constitucional encabezado por republicanos, y cualquiera sea el caso, hoy día, si tú te fijas, los temas que priman, la prioridad número 1 y 2 de los chilenos son seguridad, es decir, orden, y es crecimiento, oportunidades, trabajo. La cancha está más servida para candidaturas de derecha. Los temas son de derecha. Sí. Entonces, en ese clivaje, seguridad,
y trabajo / crecimiento, francamente la candidata Janet Jara tiene un mal performance que mostrar desde ya, porque el desempleo está en niveles históricos, el desempleo de las mujeres está en 10%. Ella fue ministra del Trabajo, habrá que recordar. Y por último, un último argumento. La verdad es que en América Latina y en la historia reciente de Chile, prácticamente no hay casos en que el gobierno, el incumbente repita, que le traspase la banda al propio. Entonces yo la verdad es que ese temor a Janet Jara me parece que está sobreinflado actualmente. Claro, pero sí, yo creo, comparto tu punto, pero sí es cierto que la elección creo que parece estar más abierta que lo que estaba hace 2 meses atrás. Porque fíjate que hay una cosa que no hay que minimizar, tampoco, ¿no? Que la candidatura de Janet Jara, que marcaba, no sé, 3, 4 puntos hace 2, 3 meses, en la última encuesta Panel el Ciudadano UDD fue la primera y marcó exactamente 26%. Sí. Seguida por José Antonio Caz con 23 y Elin Matei con 19. Entonces, es verdad, es una candidata al Partido Comunista. Los comunistas en Chile nunca han estado ni cerca de ganar una elección presidencial. De hecho, esta es la primera vez en la historia de Chile donde la izquierda es encabezada en la candidatura presidencial por una candidatura del Partido Comunista. El Partido Comunista había llevado candidaturas presidenciales previas. En la década del 30, Elías Laferte y creo que Luis Emilio Recabarren, muy simbólicas, sacaron en torno al 3%. Después estuvo el cura Pizarro, muy marginal, Gladys Marín, lo mismo. Está bien, pero yo vuelvo a insistir, hoy más que nunca el Partido Comunista, y por muy simpática que sea su candidata, es su candidata, representan la antítesis de lo que son las prioridades de las personas. La seguridad, todos recordarán el rol del Partido Comunista en materia de primera línea, asusar la violencia, y crecimiento económico. O sea, francamente, si estos no son los clivajes, quiere decir que estamos locos. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo y esa es como las aspiraciones mayoritarias de la gente hoy día, eso está claro, la última encuesta se lo mostró, lo hemos conversado, lo estuvimos hablando aquí con Carental, de CADEM, pero yo te diría, si uno quisiera como sofisticar aún más el análisis, uno debiese como dividir en 2 partes esta cuestión, ¿no? Porque probablemente para personas de 40 años o más, donde estamos ya nosotros hace un rato, probablemente hay mucha más comprensión del riesgo, lo que puede significar un triunfo del Partido Comunista. Nosotros sabemos lo que es el Partido Comunista, lo conocemos bien, y el Partido Comunista cuando toma el poder no lo suelta nunca más. Y mira el caso de Venezuela, mira el caso de Nicaragua, mira el caso de Cuba, ni hablar los socialismos reales del siglo XX. Pero de la generación sub-40, el Partido Comunista no dice lo que nos dice a nosotros, que uno conoce más su trayectoria. Entonces, estoy de acuerdo, pero yo creo que ahí la cuestión es un poco menos clara que lo que uno estoy de acuerdo, pero mira, tiende a pensar por la generación a la que uno pertenece. Deja de lado la trayectoria, e incluso los clivajes que apoyan dictaduras, etcétera. No. Y centrémonos en las cosas prácticas: seguridad y progreso económico. No es una cosa etaria. Una persona joven entiende que en esas 2 variables el Partido Comunista es lo contrario. Porque si tú me dijeras esto se juega en la desigualdad, yo te diría, ok, pues se juega en estos 2 clivajes, y más allá de la opinión que no tenga del rol histórico y antidemocrático del Partido Comunista, dejemos eso fuera, sobre estas 2 cuestiones prácticas, yo creo que se le hace muy cuesta arriba mostrar consistencia y mostrar algo que sea creíble para la verdad cubrir esos 2 elementos. No hay, los chilenos, digamos, siempre lo decimos acá, los chilenos son adultos inteligentes y saben perfectamente que todos los proyectos de seguridad, no solo los del gobierno del presidente Piñera, sino que incluso los del presidente Boric, el Partido Comunista lo ha votado en contra, mayoritariamente, una fracción significativa. Entonces me van a decir que ahora se van a poner duros con la seguridad. Yo creo que el Partido Comunista ha votado prácticamente la gran mayoría de los proyectos de ley del presidente Boric en contra. Lo mismo buena parte del Frente Amplio. Ahora, una cosa que es impresionante, Janet Jara era ministra del Trabajo, ¿no? Durante 3 años fue ministra del Trabajo. Y en la semana conocimos los datos de desempleo. ¿Qué muestran los datos de desempleo? Que Chile lleva más de 2 años con una situación laboral muy débil, más de 8% de desempleo. La tasa de desempleo natural de Chile parece haberse estabilizado por arriba del 8%, que es una pésima noticia, cerca de 1 millón de cesantes. Y lo segundo, que esto le ha pegado particularmente a las mujeres, ¿no? Desempleo femenino por sobre el 10% también hace ya un buen rato. Y esa cuenta es curioso, ¿no? Esa cuenta nadie la cobra, porque uno pensaría, por ejemplo, el caso de Elin Matei, la antítesis, también fue ministra del Trabajo. Interesantes van a ser esos debates.
fue ministra del Trabajo cuando se crearon durante el primer gobierno del presidente de 1 millón de Piñera, empleos. 1 millón de empleos, y esa fue una cuestión, un atributo muy destacado. Y ahora tenemos 1 millón de desempleados. Y ahora Ese es tenemos el 1 millón de contraste. desempleo. Entonces, esa cuestión está ahí y probablemente también ha faltado hacer la pega política. Como fue una primaria dentro de la izquierda, No, nadie ha salido a criticarla muy fuertemente. Pero eso va a venir de todas maneras. Es que eso va a venir de todas maneras. O sea, hoy día la preocupación económica fundamental de los chilenos, y con justa razón, es la pega, es el trabajo. Y estos números son francamente malos. No estamos en pandemia, no estamos en estallido. Estamos en una situación normalizada, como dicen ellos. Y tienes 1 millón de chilenos sin pega y una tasa de desempleo de las mujeres del 10%. Eso, para un ministro del Trabajo, es killer. ¿No es cierto? O sea, ¿con qué cara tú vas a ser creíble en decir, no, ahora sí que sí voy a crear los empleos que no hice como cuando fui ministra? Por el contrario. Es un flanco impresionante. Oye, y lo otro que yo creo que es un flanco, que es más bien más que un flanco, un lastre, ¿no? Un ancla de plomo, de titanio que le cuelga por los dos lados, son dos anclas en realidad, Lautaro Carmona y Daniel Jadwe, digamos, que son el rostro no amable, odioso, belicoso, antidemocrático del Partido Comunista, y que probablemente van a recordar una y otra vez la militancia comunista de Janet Jara. Sí, va a estar esa tentación, esa tensión va a estar permanentemente. Ella fue hábil de despercudirse de aquella en la primaria, yo creo que va a seguir en ese esfuerzo. Pero de nuevo, yo apelo y confío 100% en los chilenos son personas sabias, ponderadas, y yo no creo que el lavado de imagen sea una cosa suficiente para encantar, por el Pero contrario. a veces se nos pasa un poco la sabiduría. Yo tengo confianza, pero a veces la pierdo. Está bien, pero el lavado de imagen, por muy creíble que pueda parecer ella, resulta increíble en cuestiones tan fundamentales como seguridad, como empleo, crecimiento, y ni hablar de los temas democráticos, ¿no es cierto?, de respaldo a la democracia, de compromiso democrático que el PC claramente está más que al debe en esa materia. Pero mira, a mí hay una cosa que me preocupa más que eso, fíjate, porque yo creo que Janet Jara no tiene ninguna posibilidad de ganar. Después podemos hablar de cómo esto influye en... ¿Tú le asignas probabilidad cero? Bueno, nunca nada es cero. Ya, pero 10%, Nunca nada 5%. menos de 5%, Menos de francamente. 5%. Ahora sí hay que ver que esto es como un cisne negro, ¿no? O sea, Claro, a veces pasan los cines. esa baja probabilidad, pero si pasase es un costo gigantesco. A Entonces veces hay que caen evitarlo. meteoritos, a veces Claro, y se extinguen los dinosaurios. entonces hay que evitarlo a toda costa. Pero a mí me preocupa lo siguiente. Ella que tuvo acá una gran candidata con mucho appealing, y al haber ganado la primaria por la mayoría que tuvo, ella va a ser la líder de la plantilla parlamentaria del oficialismo. Y por supuesto esa plantilla se va a cargar mucho más a la izquierda radical. Y a uno le hubiera gustado que se hubiera cargado mucho más hacia el socialismo democrático, porque son grupos mucho más dialogantes, abiertos a los acuerdos. Y esto hace suponer que la medida que tengan un éxito electoral relativo en materia parlamentaria, esos parlamentarios más radicales de izquierda van a hacer mucho más difícil la gobernabilidad para quien quiera sea gobierno, sea presidente mañana. Y eso es malo para Chile. Y de hecho, si uno va un pasito más allá, la cuasi desaparición del socialismo democrático, en esta elección al menos, es una pésima noticia para Chile, porque los países se construyen en base a una cancha de centro, centro izquierda, centro derecha, con alguna razonabilidad, que es donde se pueden lograr buen acuerdo. Cuando las cuestiones se polarizan, bueno, el espacio de acuerdo es mínimo y sin acuerdo los países se estancan. Ahora uno pensaría que para Chile Vamos, como conglomerado centro-derecha, hay una oportunidad gigantesca, porque en el fondo el centro se vacía desde el punto de vista de la izquierda, el socialismo democrático empieza a languidecer y eso puede ser bastante irreversible, la ADC ya es casi una pieza de museo, ¿no?, o para los libros de historia. El PPD tiene a todos sus diputados, o ninguno es militante, o casi ninguno es militante. Claro. O sea, en el fondo el centro se vació. Y Chile Vamos es un conglomerado de derecha, pero que tiene ramificaciones hacia el centro, ¿no?, particularmente Renovación Nacional, Evópolis, el partido que nosotros militamos. Pero la duda que hay es si es que no se va a producir, dada la polarización que se está produciendo en la política en Chile, algo parecido a lo que hizo la Concertación y la Nueva Mayoría en los últimos años, ¿no?, que empieza como a ser traccionado por el extremo de la derecha, Partido Republicano particularmente, y empieza a abandonar el centro. Y esta película la conocemos, ¿no?, y que si se repite puede provocar el mismo fenómeno, que si Chile Vamos no mantiene su quilla
respecto a tener principios muy claros de derecha, pero también estar abierto a principios democráticos fundamentales como el respeto por la pluralidad, por el diálogo democrático, la búsqueda de acuerdo amplio, y empieza a trincherarse, puede seguir el mismo camino que está viendo el socialismo democrático, que va camino a la extinción. Bueno, yo creo que esa es una reflexión súper de fondo y que se subsuma en una imagen, lo que tú dices. La reforma de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones refleja a cuerpo entero lo que es Chile Vamos versus la derecha, más a la derecha, más radical, la llamada nueva derecha, ¿no es cierto? Donde hay un grupo que tiene voluntad de acuerdo, y voluntad de acuerdo, no de cualquier acuerdo, de buenos acuerdos. Y habrá que hacer un paréntesis acá, que la reforma previsional es una buena reforma previsional, sin ser perfecta, naturalmente, básicamente por dos ideas que es la que nosotros creemos. Esto no solo mantuvo, sino que amplió la capitalización individual. La amplió, como dijo José Piñera. Y dos, no solo mantuvo, sino que expandió la administración privada de fondos. O sea, son dos hechos indesmentibles que hacen que esta sea una buena reforma, entre otras razones. Pero la voluntad de acuerdos y de buenos acuerdos se llama gobernabilidad. Y eso es lo que está en juego. Y a mí me parece fundamental que, pensando en Chile del futuro, haya bloques que tengan esa inclinación a dar gobernabilidad. Por eso es tan importante una centro derecha y por eso es tan importante una centro izquierda que hoy día está en el suelo. Y el riesgo que tú señalas es evidente, porque la película por el lado de la izquierda la conocemos. Una centro izquierda que renunció a su convicción de centro izquierda para adosarse al poder de lo que la lleva a la izquierda radical, cargos, ministerios, bla, bla, bla. Ahí está el resultado. ¿Cuál es el riesgo? Un desastre electoral, un desastre. Un desastre y con consecuencias permanentes, muy malas para Chile. ¿Cuál es el riesgo para Chile Vamos, la centro derecha? Que si sucumbe, ¿no es cierto?, a olvidar lo que son principios de centro derecha, pero con reformismo, que mira para adelante, que provee gobernabilidad, y se adosa, ¿no es cierto?, a la derecha más dura, y eventualmente si la derecha más dura, ¿no es cierto?, encabeza un gobierno mañana y Chile Vamos se suma, bueno, lo que va a pasar, lo conocemos, es exactamente esto, y eso es dramático para Chile porque te quedas no solo con un centro vacío, sino con una centro izquierda y una centro derecha debilitada. Ese espacio gigante que se amplía, ¿quién lo puede ocupar? Bueno, los autoritarios y los populistas, y eso es un riesgo para Chile, no digo ahora, pensando a varios claro, Chile, años el tema, más. yo creo que tú vas a una cuestión que es lo central de todo esto. El tema no es aspirar a representar a un sector que políticamente se podría denominar de centro, traicionando tus convicciones. No eso. Si es que en el fondo, desde tus convicciones, entiendes en primer lugar que para que un país avance tienes que tener por lo menos la mitad más uno de acuerdo para poder aprobar leyes y sacar adelante al país en los temas fundamentales donde siempre hay que ir avanzando, en salud, en pensiones, en crecimiento económico, empleo, en lo que sea, digamos. Eso y lo otro también es también tener una comprensión democrática que es que aun cuando yo pueda estar muy en desacuerdo con lo que tú piensas, yo respeto las posiciones, lo que no significa que acepto todas las posiciones, pero las respeto porque la democracia, dentro de cierto marco, acepta que cada uno tenga la posición que estime adecuada en función de sus propias convicciones, y eso no te transforma automáticamente en un enemigo. Ni en un traidor. Ni en un traidor, sino que simplemente la democracia es un artefacto que permite poner de acuerdo en torno a temas fundamentales a personas que piensan básicamente de manera muy distinta y evita la violencia y evita el conflicto. No, por supuesto, eso es súper importante hacer pedagogía. Yo confío en los chilenos, digamos, puede que me equivoque. Que entienden que la cuestión es con guitarra, o sea, acá es súper fácil prometer soluciones mágicas, voluntaristas, porque nosotros somos los choros, los buenos, y todos los que me antecedieron no sabían nada o tenían mala voluntad. Ese cuento lo conocemos, ese voluntarismo fue el que caracterizó a este gobierno, ¿no?, con su nueva superioridad moral. Pero ese mismo fenómeno uno lo ve replicado en el otro lado, hay un riesgo ahí. Y la democracia con guitarra es con acuerdos, y esos acuerdos hay que entenderlo y decirlo súper transparente, son siempre imperfectos. Se alejan del ideal que uno tiene. Entonces uno tiene dos opciones. O se apega al ideal, onda religiosa, con fervor religioso, y no está dispuesto a ceder en nada. Bueno, esa es una opción válida, pero tengamos claro que esa opción, la consecuencia obvia, es que te quedas donde mismo, te quedas sin reforma, y eso es una bomba de tiempo. Oye, así los países se estancan. Nos tenemos que ir a una pausa. Solo terminar citando un refrán. A mí me gustan mucho los refranes porque los refranes son sabiduría popular acumulada no por décadas, por siglos.
Hace poco estaba leyendo el Quijote de la Mancha y buena parte de los refranes que hoy día usamos vienen del Quijote de la Mancha. Por ejemplo, el típico Sancho deja que los perros ladren porque es señal de que vamos avanzando. Y hay un refrán popular que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. La búsqueda de la perfección y la santidad está para la espiritualidad, pero en política lo perfecto generalmente hace que lo bueno no se materialice y finalmente nos quedemos en nada, y cuando los países se quedan en nada, se estancan, fracasan y provocan frustración y le arruinan la vida a las personas. Ese es el drama de esta historia. Así nomás es. Y hay otra imagen popular que cuando uno quiere ir al norte, claro, uno puede esperar ir a Arica, pero algo que te acerca a Arica es mejor que quedarse pegado en el punto de partida, ¿no? Exactamente. Damos una pausa a la hora liberal y volvemos. Estamos de vuelta en la hora popular, apunta refranes populares. En la hora popular. En la hora popular, en la hora liberal. Que este tradicional queremos hacer del liberalismo algo popular. ¿Ah? Exactamente, que no es fácil. Estamos No. con Ignacio Briones, estamos conversando y viendo un poco cuáles han sido las derivadas de las primarias que tuvo la izquierda la semana anterior. Y apunta refranes populares, da la impresión de que ya se empezaron a notar las consecuencias políticas de el triunfo del Partido Comunista, porque, por ejemplo, una cuestión que yo creo que causa mucha decepción, nosotros hemos sido aquí partidarios, líderes del sindicato de la reforma del sistema político, la reforma que envió el gobierno inmediatamente después de la primaria, básicamente lo que hace es echarle agua a la reforma del sistema político y a la reforma, como todos entendemos que es lo que hay que hacer, que es reducir la fragmentación, la cantidad de partidos y favorecer la gobernabilidad, y manda una reforma cosmética que, en resumen, hace algunos pequeños ajustes. Le han llamado un proyecto de ley complementario a la reforma del sistema político, que la más grande, digamos, es una moción de senadores que se aprobó en el Senado y está en la Cámara de Diputados, que ha tenido mucha resistencia, particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, y el gobierno, en vez de apoyar ese proyecto, que es el proyecto que todos están de acuerdo, o al menos estaban de acuerdo en el segundo Consejo Constitucional, y tuvo un acuerdo amplio, curiosamente, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, esto subir los umbrales para formar para no solo constituir partidos, sino también que se disuelven cuando no tienen un umbral mínimo en materia de elección parlamentaria. El gobierno envió un proyecto de ley complementario que está en la Comisión de Gobierno del Senado. Mira, y además hicieron ahí un enjuague legislativo, porque si caía en la Comisión de Constitución, donde tenía que verse, la mayoría es de oposición. Entonces la mandaron a la posición de gobierno, donde la mayoría es oficialista, con suma urgencia, que eso quiere decir que se tiene que tramitar en 15 días. Al proyecto de los senadores nunca le han puesto urgencia. Nunca le han puesto urgencia. A este le pusieron suma urgencia. Y básicamente es un proyecto muy aguado, leche descremada, que lo que hace es subir los requisitos para constituir partido, que es correcto. También hace más exigentes los requisitos para acceder a financiamiento público, que es correcto. Modifica las normas de patrocinio para candidatura independiente, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y presidente de la República. Pero todo el resto de las cosas, el umbral del 5%, en fin, las cuestiones que de verdad permitirían tener más gobernabilidad y reducir el número, sobre todo el número de colectividad en el Congreso. Hoy día hay 23 partidos en el Congreso, 17 en la Cámara de Diputados. Ahí en la práctica no se meten, y por lo tanto una crítica que no es que la crítica que hace uno necesariamente, yo la suscribo, sí. Los parlamentarios socialistas del PPD acusan al gobierno de que hicieron un traje a la medida del Partido Comunista. Oye, te propongo que discutamos esto porque es súper importante, lo hemos tratado en este programa, pero después volvamos a una pequeña patita del escenario electoral post-primaria, porque yo creo que es importante ver en la derecha cómo se reconfigura esto, y creo que parte una nueva etapa, ¿no? O sea, que hay algunos que sacan conclusiones apresuradas en la izquierda, como que Janet Jara está lista, acabamos de referir, ¿por qué no? Pero también en la derecha hay algunos que dicen, oye, pero si mira acá, y matéis, yo creo que entra una nueva etapa. Cerremos, o sea, pero cerremos esto para que volver a esto. A ver si es que esta derivada es correcta. Mira, ¿y qué te parece? No, a mí me parece una vergüenza y una burla a los chilenos, porque esta es la clásica de Chile. Tenemos identificado un problema, no de Chile, de muchas veces la política chilena. Tenemos identificado el problema, sabemos que es un problema grave, y repitámoslo acá. La fragmentación política, esto es que hay demasiados partidos políticos dentro del Congreso.
Y dos, que al interior 23. 23, y al interior de cada partido, de cada diputado es un partido en sí mismo porque se manda solo. Esa mezcla, Vamos de nuevo al ejemplo del PPD, que tiene como 8 diputados y ninguno militante. claro, esa mezcla, para que nuestros radioescuchas y auditores y televidentes lo entiendan, porque lo hemos dicho tantas veces acá, esa mezcla en que cada uno se manda solo hace muy difícil lograr acuerdos. Y entonces volvemos a las reformas que Chile reclama, reformas pro crecimiento, reformas pro seguridad, reformas sociales. Todas esas reformas no caen de Marte, requieren el concurso y el acuerdo en el Congreso. Entonces, si tú tienes una cuestión fragmentada y donde cada uno se manda solo, es muy difícil lograr reforma. Y así los países se estancan. Entonces, ese diagnóstico lo hizo el presidente Boric hace ya más de casi 2 años, en ENADE. Lo comprometió, además. Lo comprometió. Lo hizo propio, sí. Como tú recordabas, la segunda convención hubo un acuerdo transversal con medidas para reducir esta fragmentación y este discolaje, este mandarse solo. Todos sabemos por dónde va la solución, todos sabemos la magnitud del problema. Yo fui parte de la comisión Marfan Pro Crecimiento. La primera medida que recomendamos Pro Crecimiento es esta reforma del sistema político. Arreglar la política. Porque de ahí parte todo, digamos, y las reformas Lógico. requieren acuerdo. Bueno, entonces todos sabemos el problema, la gravedad del problema y la orientación de la solución. ¿Y qué hace el gobierno? Manda un proyecto deslucido, deslavado, gatopardiano, hacer como que todo cambie para que todo quede igual, haciéndole un queque, porque esa es la verdad, no hay otra explicación, al Partido Comunista, que se ha opuesto a esto porque es un partido pequeño y los partidos pequeños arriesgan a desaparecer. Vaya contraste, aquí hago digamos, una digresión interesada, vaya contraste con Evópolis, que ha impulsado este cambio del sistema político, sabiendo el riesgo de desaparecer siendo un partido pequeño, pero que hay que pensar en Chile. Entonces a mí me parece Es que una broma. nosotros lo que pensamos es que entonces vamos a crecer para no desaparecer. Está bien, pero siendo objetivos, los partidos chicos arriesgan. Obvio, arriesgan mucho. Y por eso que esto La es supervivencia. un queque el partido chico, pero hoy día es importante porque la candidata principal, o sea, la candidata de la primaria, Janet Jara, es de ese partido, que es el Partido Comunista. Me parece una vergüenza, francamente una vergüenza y una broma a los chilenos. Una oportunidad perdida. Y además yo creo que lo que demuestra esto es que los próximos, al gobierno le quedan más o menos 8 meses, 9 meses de administración. Por lo menos hasta la elección presidencial va a estar muy cargado hacia lo que el Partido Comunista y sus carcamales diriman. Claro, pero revela además algo que yo estoy seguro que a los chilenos los tiene súper cansados en todos los ámbitos, que se dice una cosa y se hace otra. Y se trata de presentar esta otra como si fuera similar a la primera, por lo tanto tratando a los chilenos como que fueran idiotas. Sí. Los chilenos son sabios e inteligentes, entonces ojalá que castiguen este tipo de prácticas, son irresponsables e inadmisibles. Tratar de pasar gato por liebre, francamente a mí me indigna. Sí, ahora a mí por lo menos me llamó la atención mucho las críticas de parlamentarios socialistas, PPD, muy fuerte, esto muy fuerte, y eso en el fondo plantea una cuota de duda respecto a cómo va a seguir el gobierno. O sea, aquí hay otro, antes de ir vamos al tiro a lo que hablábamos de la oposición, ¿no? De la derecha a la derecha. Para el gobierno del presidente Gabriel Boric el resultado de la primaria fue un desastre. Desastre. Su sucesor, Gabriel Winter, Gonzalo Winter. Gonzalo Winter, Gabriel Winter, ya lo estoy fusionando. Gonzalo Winter hizo una campaña que fue entre un meme, una evocación de Plan Z y una frivolidad total, y así fue como le fue, sacó 9% y 123.000 votos. Hasta yo le gané. Yo saqué casi 140, creo. Por ahí. Muy bien, No, Ignacio repartido. Briones, más que la candidatura del Frente Amplio. Sí, pues. Y el Frente Amplio es un desastre. Quien irrumpe con mucha fuerza ahora es el Partido Comunista, esta reforma o reforma aguada o reforma para casi nada que envía el gobierno al sistema político, está hecha a la medida del PC. Y por lo tanto, y el PC ha sido el principal adversario dentro del gobierno, de las fuerzas de gobierno, a las políticas del gobierno. Han votado en contra prácticamente toda la agenda de seguridad, han votado en contra prácticamente toda la agenda pro crecimiento, y ya han marcado diferencias con el gobierno una y otra vez, particularmente en los temas de derechos humanos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Para hacer la transición con el otro, para volver al otro tema, la transición, yo creo que esta es un tremendo tema, quizás más de nicho, porque como más abstracto, pero todos entendemos que en el sistema político está la base para poder acordar reformas en las materias que más interesan a los chilenos. Yo creo que esto debiera transformarse en algo que los candidatos de derecha y particularmente Evelyn Matei hagan suyo y muestren la inconsistencia vergonzosa del gobierno y el que el Partido Comunista en esta materia de tanta importancia para el crecimiento futuro, para los acuerdos futuros, que es precisamente lo que reivindica
Evelyn Matei, la capacidad de gobernar, la gobernabilidad, la experiencia y la capacidad de abrirse a acuerdos, que es la única manera como los países avanzan. Si eso es así, resulta que estas reglas del juego que sabemos funcionan mal, bueno, atentan contra esa posibilidad, la hacen más difícil. Entonces esto debería ser una causa bien principal que muestra la inconsistencia del gobierno, pero sobre todo que es beneficioso para Chile y los chilenos. ¿Ah? Yo lo veo por ese lado. Y tiraste la piedra para allá, desde el lado de la oposición, desde el lado de la derecha. Hay algunos que sacan cuenta alegre que con esto José Antonio Kast tiene una posición más favorecida. En las encuestas se ha visto un cierto repunte relevante en su candidatura. Todavía quedan 5 o 6 meses, creo que 5 meses para la primera vuelta. Desde el lado de la candidatura de Evelyn Matei se ha visto también una pérdida de apoyo. Pero tú planteaste que esto no está jugado y que esto recién comienza. Para nada, pues para nada. O sea, yo de nuevo creo que en todas estas cosas hay que alejarse de la tentación de sacar conclusiones de mediano plazo, en este caso a 5 meses de elección, a partir de un fenómeno inminente o de corto plazo. Yo creo que acá empieza un segundo tiempo. Yo creo que es indudable que José Antonio Kast ha hecho una muy buena campaña, calladito por las piedras, muy buena comunicación, ha tenido una tendencia al alza indesmentible. Pero yo creo que para la candidata Matei, que full disclosure, yo formo parte del equipo económico, así que me la juego por ella, tiene un segundo tiempo para construir, porque esto cambia también el escenario. O sea, acá yo intuyo que hay un mundo no menor de personas que son apolíticas, que es la gran mayoría de Chile, más bien de centro, más bien moderada, que podían ver en Carolina Toá un espacio, una cierta representatividad, pero que está muy alejada de aquella que le puede ofrecer el Partido Comunista a la candidata Jara, y que estarían disponibles, ¿no es cierto?, incluyendo incluso militantes de la centro-izquierda moderada, de poder apoyar a una candidata de centro-derecha, ¿no es cierto?, que convoque, que genere gobernabilidad, que llame a buenos acuerdos para Chile. Yo creo que hay un espacio ahí naturalmente. Bueno, los estrategas de la campaña tendrán que ver si eso es así, yo estoy dando mi opinión nomás. Pero hay un espacio que se abre, que cambia el dibujo del tablero. Y también, ¿no es cierto?, hay una pregunta relativa a quién tiene más chances de ganar en una eventual segunda vuelta frente a Jara, si es José Antonio Kast o es Evelyn Matei. Las encuestas inmediatas muestran que los dos tienen la misma chance. La Jara pierde con cualquiera, sí, por bastante. Pero yo intuyo que la chance es bastante mayor con Evelyn Matei que con José Antonio Kast, por razones evidentes, me parece, en el margen, ¿no? Oye, entonces, y ahí yo creo que está bien abierto. Y por último, los datos de la encuesta, ojo, es cierto que la ACADE mostró un resultado muy desfavorable para Evelyn Matei. El panel ciudadano que tú citabas, que es un panel, están ahí, o sea, están muy cerca. Jara 26 con el vientito de la recién elección, yo creo que eso va a caer de todas maneras. José Antonio Kast 23, Evelyn Matei 19, que es bastante cerca. Sí, entonces yo la verdad es que creo que acá hay un segundo tiempo, queda mucho por delante y no tengo duda de que Evelyn Matei va a repuntar. Y fuerte. Yo te quiero agregar algo, que hay una cuestión que hay que tomarla muy en cuenta, si esta cuestión muchas veces no la miramos con la suficiente profundidad. La elección presidencial, a diferencia de la primaria, es con voto obligatorio. Y la gran diferencia entre el voto obligatorio y el voto voluntario es que el voto voluntario lleva a los más fanáticos, a los más comprometidos. Por eso la primaria de la izquierda votó poca gente, votó, no lo quiero menospreciar, digamos, pero votó el 9% del electorado, es decir, el 91% no votó, y pudo ganar con tanta fuerza la candidata del Partido Comunista porque son más intensos de preferencia, porque en el fondo se movilizan más, porque son los más fanáticos. Sí. Esa es la verdad. Y eso es lo que provoca el voto voluntario, y es lo que venía provocando el voto voluntario en el pasado hasta que cambiamos a voto obligatorio. En el voto obligatorio, cuando todos tienen que ir a votar, se aplica esta vieja idea del teorema del votante medio. ¿Qué quiere decir eso? Que va la señora Juanita o don Pedro, van a votar, y ellos generalmente son más políticos, no son tan fanáticos, no tienen una ideología tan marcada, simplemente quieren sensatez, sentido común, que los políticos se pongan de acuerdo y que el país progrese. ¿Ah? Que se ordenen los problemas de inseguridad, que se combata fuertemente el crimen organizado, que se arreglen las listas de espera, que el país vuelva a crecer para que haya pegue, para que suban los sueldos, platita en el bolsillo. Ese es el tipo de cuestiones que la gente hoy día está demandando, especialmente los que son más despolitizados. La elección presidencial de primera vuelta es con voto obligatorio y por lo tanto cuando la gente vaya a votar, particularmente el amplio espectro de ciudadanos que no se identifican con ningún sector, hoy día el 60-70% no se identifica con ningún partido ni ningún sector político y tenga que poner la raya en el voto,
es decir, con un lápiz y un papel se resuelva esto, va a pensar esa gente, bueno, ¿quién me da más chance de arreglar los problemas de Chile? Más capacidad, más trayectoria y confianza para hacerse cargo de este buque que enfrenta tantos problemas. Y yo creo que ahí, evidentemente, la candidatura de Evelyn Matei saca mucha ventaja por su trayectoria, ex parlamentaria, alcaldesa, No, oye, ministra, por lo que decíamos, economista, y porque además, porque en el fondo representa un sector que tiene una vocación de gobernabilidad, no testimonial, no simplemente decir yo tengo estas ideas, tengo carácter, y tengo voy coraje, hasta, y voy hasta la muerte con y voy ella. hasta la muerte y le hago Y un si no resulta, no importa. perdón, y hago un plan de política de seguridad, le pongo un título marquetero de Focus Group, bien pensado, pero no es más que Focus Group, porque no hay ninguna medida concreta. ¿Cuál es la medida concreta? Eso no está ahí, es más bien es un eslogan, es un titular, y con eso se resuelven los problemas. Y esa magia no existe, y los chilenos ya lo aprendieron con lo que este gobierno fue, donde todo aquello que propusieron, que era mágico para resolver todos los problemas de Chile, no pasó. Era todo Se ha realismo provocado mágico. un gran desengaño y ahora necesitamos, la verdad, poner la pelota contra el piso para empezar a conversar, que este país vuelva a tener gobernabilidad y pueda ir resolviendo sus problemas. Absolutamente de acuerdo. Y quiero volver a lo que tú decías del votante mediano, ¿ah? Para que se entienda, si yo tengo una distribución de los ciudadanos que va de izquierda a derecha, supongamos que todos se distribuyen continuo en ese eje, en una segunda vuelta con dos candidatos, los candidatos tienen todos los incentivos a moverse al centro. ¿Por qué? Porque el centro es el que captura una mitad, ¿no es cierto? El que está justo en el centro está más cerca al candidato del centro, y el que está en este punta, ¿no es cierto?, está más cerca de este candidato que del de allá, ¿ya? Entonces, una vieja conclusión en ciencia política es, teorema del votante menos, se van a ir al centro. Pero ahí la pregunta es, tanto Jara como el candidato de derecha van a hacer eso. La pregunta es qué candidato de derecha es más creíble, no solo respecto a que se movió al centro, sino que ese movimiento es de verdad, es genuino. Y yo creo que es indudable que Evelyn Matei es mucho más creíble que José Antonio Kast en esa movida al centro, y por supuesto que Mucho más Janet que Jara. Janet Jara, Entonces, sí. todo lo demás constante, esto basta para decir racionalmente que las chances de que Evelyn Matei le gane por harto a Janet Jara son mayores que las que tendría José Oye, Antonio Kast, y- aunque digan las encuestas que están más o menos igual. Y por último, para cerrar el punto de antes de irnos a una pausa, que no se entienda esto como categoría política del centro, sino más bien como el sentido común de los ciudadanos. El sentido común es una cuestión tan básica como aquello que todos más o menos entendemos que tiene que ser para que este país funcione, ¿no? Así es, po. Que haya seguridad, que haya crecimiento, que haya empleo, que se cumplan las reglas, que cuando la luz es verde todos avanzamos, cuando la luz es roja todos paramos. No es ni más ni menos que eso. Y ese sentido común desde los extremos es mucho más difícil interpretarlo. Ya, vamos a una pausa Así es. en la hora liberal y volvemos después del corte. Estamos de regreso en la hora liberal, con mucho sentido común, con refranes populares, ¿ah? Y viendo un poco el día después, ¿no? En la primaria. Y hay un tema que ha pasado un poco colado, que no tiene que ver con la primaria, pero que es una buena noticia. Y yo creo que las buenas noticias, cuando ocurren, hay que decirlas, aun cuando vengan de un gobierno con el cual uno no comparte nada o prácticamente nada. Pero se aprobó en la semana una ley que tiene un nombre no muy con mucho sex appeal, pero que es valiosa, que es la Ley Marco de Autorización de Permisos Sectoriales. ¿Qué es la Ley Marco de Autorización de Permisos Sectoriales? Es una ley que en esencia lo que hace es simplificar, reducir los permisos para aprobar proyectos grandes, proyectos medianos, proyectos chicos, desde la panadería hasta la planta desaladora. Todo lo que no son permisos ambientales. Claro, en el ¿ah? fondo, para que la gente entienda, ustedes que nos escuchan en sus casas, nos ven en Spotify, en YouTube o en la radio directamente, nos están escuchando mientras conducen, en general un proyecto en Chile, cuando se tiene que materializar previo a iniciar la construcción, necesita todas las autorizaciones de permisos para poder construirse y operarse. Y hay como dos grandes categorías de permisos. El permiso ambiental, que se traduce en un trámite muy largo, que termina con una resolución de calificación ambiental, que es la que autoriza y fija el marco desde el punto de vista ambiental de lo que es ese proyecto, y después todo lo que son los permisos sectoriales, ¿no? Los permisos sanitarios, los permisos arqueológicos, los permisos hidráulicos, los permisos de flora y fauna forestales, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Este proyecto de ley se hizo cargo de la segunda parte, los permisos sectoriales, que generalmente van antes de la construcción, pero después de la autorización ambiental,
y que son muchos, son cerca de 400, son del orden de 40 servicios los que están a cargo de esta tupida flora permisológica, ¿no? Que es un bosque muy tupido. Y este proyecto, en resumen, según el gobierno, va a reducir entre un 30 y un 70% los tiempos de tramitación, para variar con todo, mayoritariamente con los votos de la oposición. Claro. Chile Vamos, el Partido Republicano, mientras que buena parte del Partido Comunista, el Frente Amplio y los socialistas votaron en contra o se opusieron. El diputado Manucheri, que se caracteriza por su verborrea, dijo que iba a ser un gobierno de la ecología y que está haciendo todo lo contrario, es que un cambio de modelo de fiscalización y de control que, en resumen, lo que va a hacer es que va a generar una suerte de riesgo para la naturaleza y una impunidad, digamos, para hacer tabla rasa, digamos, del medio ambiente. Pero más allá de la anécdota, este proyecto es importante, no resuelve todos los problemas, pero permite avanzar. Crea una nueva arquitectura regulatoria para los permisos sectoriales, establece el silencio administrativo, es decir, si yo pido un permiso y no me lo otorgan en el plazo establecido en la ley, se entiende por aprobado, digamos, el permiso. Se reemplazan una serie de permisos, son cerca de 50 permisos que son de menor riesgo, a un modelo de declaraciones juradas, que en vez de yo pedir el permiso, yo hago una declaración jurada que lo voy a cumplir y después me fiscalizan, y si no lo cumplo, ahí me pegan un palo en la cabeza muy fuerte, responsabilidad administrativa, incluso penales. Y en resumen, bueno, crea una nueva oficina pública para seguir simplificando la permisología y una ventanilla única para tramitar todos estos permisos. Es un poco enredado, pero en raya para la suma lo que hace es que hace algo más expedito, ¿no? Todo esto que son los permisos para poder hacer proyectos en Chile. Lo hablamos la semana pasada por el caso del restaurante Ambrosía, ¿no? Sí. Pero esto se aplica para todo y es una muy buena noticia. Yo creo que en esto vale la pena felicitar al gobierno del ministro Grau por haberlo perseguido, perseverado y sacado adelante, aun cuando sea con la herejía de haberlo hecho con los votos de la oposición. No, o sea, lo hemos hablado tantas veces en este programa. Si hoy día una buena noticia, pensando en positivo para Chile a futuro, es que hay pleno consenso de que la permisología en Chile es una traba fundamental no solo al desarrollo, a la inversión, es un impuesto a la inversión, sino que también es una traba a las pymes, a los emprendedores, porque hay permisos chicos, medianos y grandes. Y los grandes, las empresas grandes tienen espalda para soportar, los chicos se mueren en el camino. Entonces, afecta también la calidad de vida. Hemos hablado de los casos de obra social, los hospitales que se demoran, bueno, hay gente que está en la lista de espera para su operación. Entonces esto es un drama y es bueno que haya conciencia de ese drama. Yo felicito al Ministerio de Economía y al ministro Grau por la aprobación, también al Congreso, a los parlamentarios que mejoraron este proyecto muy importantemente. Me tocó hablar con el senador José Manuel Edwards en algún minuto. Sí, mejoró bastante durante la presentación. Así que felicitaciones a todos los actores que nuevamente muestran cuál es el camino. El camino de la gobernabilidad son los acuerdos para hacer reformas importantes. ¿Es esta toda la reforma? No. Como tú dices, abarca solo los permisos sectoriales, probablemente es tímida en un montón de aspectos, pero nos acerca a ir a Arica. Vamos a La Serena. Ahora tenemos que ir al siguiente destino. Y este es un llamado a ponerle segunda, tercera y cuarta, con el mismo principio alojado en este proyecto de ley, o en esta ley, a los permisos ambientales y a todo el resto de los permisos. Porque acá, quizás lo más relevante de este proyecto, o de esta ley, es que separó la discusión diciendo, mira, no es incompatible, como algunos pensaban, tontamente a mi juicio, no es incompatible tener un estándar de protección alto, todo lo alto que uno quiera, con un ecosistema de permisos que sea eficiente, que sea expedito, que no sea discrecional, que sea predecible, que sea menos costoso. Se separó esa discusión y ese principio quedó anclado en este proyecto de ley, y es el principio que uno puede tomar para instalarlo en las próximas discusiones que siguen, que son los permisos ambientales. Es el mismo principio. Démonos un estándar ambiental elevado, pero hagamos lo imposible por tener un ecosistema que sea simple, expedito, predecible y que no sea tan gravoso para la inversión y empresarial y para la inversión pública. De eso se trata, así que yo creo que es un puntapié inicial fundamental para transformar esto en una política de Estado, la cual hay que acelerar el tranco y aprovechar este consenso que hoy día tenemos, y ojalá el día de mañana, cuando cambie el gobierno, los votos de la coalición hoy día en el gobierno que impulsó esto estén ahí para poder respaldar en base al mismo criterio cambios en otras normativas que son urgentes. Oye, a mí, fíjate que se me provocan dos reflexiones desde la buena noticia, pero también con un poco de frustración, ¿no? Primero, que cuando uno, bueno,
revisa las declaraciones de los parlamentarios que suponían esto, en particular del diputado Manucheri, que se caracteriza por hablar más que pensar. Primero dice esto es una amenaza al medio ambiente. Aquí no se cambió ninguna norma ambiental. Ninguna norma de calidad ambiental, primaria, secundaria, calidad del agua, nada, no se cambió nada, ni siquiera se ha tocado todavía el sistema de permisos ambientales, simplemente son los permisos sectoriales que lo que la ley está haciendo es decir, mire, servicio público A, B o C, si usted no cumple su plazo, entonces se entiende que acepta conforme lo que propuso el titular respecto al permiso que está solicitando. Sí, pues. Y eso es básicamente decirle a los servicios públicos y a la burocracia, haga la pega en los tiempos que establece la ley, no, ni más ni menos que eso. Y por lo tanto, no hay ningún riesgo para el medio ambiente, simplemente lo que se está intentando hacer es que esto sea más expedito, que la burocracia pública no abuse de su capacidad y sus facultades para poder exigirle cosas a los titulares de los proyectos y que cumpla aquello que la ley establece, ni más ni menos que eso. Y lo segundo, este mismo diputado dice, y esto además es un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la derecha. ¿Y qué tiene eso de malo? Todo lo contrario. A mí lo que me hubiera gustado ver durante el gobierno anterior, que también se tramitó un proyecto de ley para modernizar la permisología del sistema de evaluación ambiental, donde se opusieron ferozmente los parlamentarios de izquierda, porque particularmente el Frente Amplio del Partido Comunista, porque sí, porque este es un gobierno de derecha, que es neoliberal, es capitalista, depredador del medio ambiente, es extractivista. Bueno, cuando yo no tengo mayoría y quiero avanzar en una dirección, obviamente tengo que hacer acuerdo con aquellos votos que me permiten construir las mayorías. Y eso probablemente hizo que la derecha no pudiese alcanzar todo lo que quería y que el gobierno tampoco pudiese poner todo lo que quería y se alcanzó un acuerdo. Y eso es una buena noticia, no es una mala noticia, es una buena noticia y lamentablemente todavía persisten mentes o populistas o afiebradas o demagógicas que a cualquier acuerdo le ponen esta cuota de sospecha y de contubernio, ¿no? Cuando todo lo contrario, el Congreso está para construir acuerdos. O sea, no solo eso, volvemos al tema de la gobernabilidad. ¿Qué es lo que es la gobernabilidad? Yo diría que es transformar políticas públicas en verdaderas políticas de Estado, es decir, que trasciendan a los gobiernos de turno, porque son positivas para Chile. Eso pasa por felicitar cuando esas políticas son implementadas en un gobierno que tú eres opositor en todo el resto de las cosas, no de tu coalición. Felicito al gobierno, hicieron un punto de entrada muy valioso, muy bueno, para aspirar a construir una política de Estado agresiva o acelerada o decidida o audaz en esta materia, sin desproteger los estándares. Si esa es una tontería. Pensar que porque tú simplificas un proceso, porque lo haces más expedito, más predecible, más fácil, menos costoso, estás bajando el estándar. Eso no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Es conceptualmente deficiente plantearlo así, y este es el principio que hay que agarrar para transformar esto y ponerle el acelerador a esto como verdadera política de Estado, porque quedan hartos más permisos por resolver. Y lo segundo, de nuevo vuelvo a la ciudadanía es sabia. La ciudadanía no se compra eslóganes, la ciudadanía entiende que cada vez que tú te vas a un extremo, e incluso en materia ambiental o de permiso, dice no, es que acá no hay que hacer nada, y tienes los tiempos de permiso largos, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Un hospital que no se hace, personas que se mueren, ¿eso no lo vamos a meter en la balanza? ¿Acaso estos puristas del eslogan medioambiental no pueden sopesar que como todo en la vida hay costos y beneficios sociales que uno que tiene que ponderar? Porque si así no fuera, bueno, dejemos los autos en la casa, los celulares, digámosle, hay estos diputados que cada vez que cerremos por fuera, ¿no? Cada vez que enchufan su iPhone o su Mac, su computador, están consumiendo energía que buena parte de ella sale de termoeléctrica. Entonces te digo, que se desconecten de todo. Entonces acá hay que buscar, como todos los países que han mirado, un balance adecuado entre la protección medioambiental de bienes comunitarios con el desarrollo económico. No son incompatibles, se pueden compatibilizar, valga la redundancia, y eso es lo que hace una buena política, y yo me alegro que este sea un punto de partida que vamos a aprovechar. Esto en Inmatec, el programa económico, esto es clave, y se está trabajando con mucha fuerza en esto para ponerle segunda y tercera en otros ámbitos, porque hay que destrabar la inversión y privada y pública en Chile. Chile no necesita. Oye, aquí tengo el dato. Cuando se votó el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, pidieron votaciones separadas a los parlamentarios de gobierno. Hubo 27 votaciones negativas del PPD, del PS y del Frente Amplio, y hubo 17 abstenciones del PC, y se aprobó con más votos de la oposición que el gobierno. Bueno, nadie sabe para quién trabaja, pero es bueno para Chile. Bueno para Chile. Oye, para terminar, tu recomendación. Mi recomendación, mira, está este fin de semana escuchando viejos discos que uno tiene guardado. Un disco de jazz. ¿Esto en vinilo?
No, esto es en CD. En Ah, CD ya. debo reconocer. Tengo algunos vinilos. CD, la calidad es muy buena Es también. buena, sí, es buena. Un gran disco de un gran jazzista, extraordinario trompetista, Miles Davis, Sí, increíble. que se llama Sketch of Pain of Spain. Son temas en trompeta, estilo jazz, sobre música clásica española, incluyendo el concierto Sketch of Spain, Sketch of que vendrían Spain. haciendo algo así como remembranzas de España. Claro, remembranzas de España, y está el concierto de Aranjuez, ¿no es cierto? Que es muy interesante verlo en trompeta reinterpretado. Hay otras piezas, se mezcla con el folk. Gran disco de un extraordinario músico. Yo me imagino que se puede bajar por Concierto de Spotify. Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Sí, de Joaquín Con Rodrigo. 3 movimientos. Lo pueden famosos. encontrar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube. Gran disco, muy atípico. O sea, no es una jam session, es como música clásica reinterpretada con la... Sketch of Spain de Sí, Miles Davis. extraordinario. Hoy yo solo terminar muy cortito, nos tenemos que ir. Estoy terminando este nuevo libro de Javier Cerca, El loco de Dios en busca del fin del mundo. Ah, El loco de Dios en el fin del mundo. Que Javier Cerca es un escritor anticlerical, ateo, lo más lejano que puede ser de la Iglesia Católica y de cualquier creencia religiosa. Y el Vaticano, por alguna extraña razón, alguien se pegó una piedra en la cabeza, le abrieron las puertas y lo invitaron dentro de la comitiva papal con el Papa Francisco a un viaje a Mongolia, ¿no? Y puerta adentro con acceso a todo, incluido acceso al Papa, a conversar con él directamente. Y va a Mongolia, que es un país que está literalmente en el fin del mundo, bueno, para el mundo occidental, que fue un gran imperio, el imperio Gengis Khan, probablemente el imperio más grande o uno de los imperios más grandes de la historia, que iba de punta a punta, oriente a occidente, y que ahora es un país atrapado entre dos superpotencias autocráticas, ¿no? Como el caso de Rusia, el caso de China. Bueno, Javier Cercas va en esta comitiva y hace un relato espectacular porque se encuentra más en Mongolia. Es una comunidad muy pequeña de católicos, 1500 personas, de un país además muy pequeño, gigante en extensión, pero que tiene solo 3 millones de habitantes, muy tradicional, llanura, estepa, en fin, y hace un relato que es muy sorprendente, no lo voy a spoilear, pero es muy interesante la perspectiva de un ateo anticlerical al conocer cómo funciona la iglesia, y especialmente la iglesia católica en estos contextos de misiones, misioneros, no muy entretenido. Yo le escuché una entrevista en una radio amiga, en T13 Radio, que hizo María Angélica Bulnes. Búsquenla por ahí también en Spotify, muy interesante como él narra esto y su experiencia con el Papa Francisco. Es casi como un viaje, su propio viaje a Damasco, Sí, diría sí, Saulo. Ya, sí, nos vamos ya a la hora liberal. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.